Lloraba por las noches y escribía para ya no sentir. Y sin saberlo estaba cultivando una semilla que después daría frutos. Un día me vi al espejo y me confronté. El miedo, la ansiedad, la angustia, y entre tanto pánico me desconocí. Después de mucho tiempo, tomé la decisión de ir a terapia, y es así como comienza este proyecto. Confrontados. Es un proyecto en donde hablaremos de temas psicológicos y del diario vivir desde la perspectiva de un escritor y una terapeuta. Bienvenidos a un proyecto lleno de amor para todos ustedes. La paz interior es un estado de serenidad con conciencia de la realidad donde no existe perturbación. La capacidad para pensar de forma clara sobre soluciones a los problemas que dependen de ti. Creer en una paz interior sin justicia es imposible, pero es imposible la justicia sin reconocer mi humanidad y la del otro. Por ello, la paz interior se basa en el perdón, en el amor y por lo tanto tiene como efecto una felicidad plena. Hola amigos, buenos días. Un sábado más de Confrontados. Hoy un tema espectacular para mí porque es lo que necesitamos en nuestro diario vivir, que es cómo tener una paz interior. Bienvenido, Gerson, bienvenido amigos que están escuchándonos. Gracias, licenciada. ¿Cómo ha estado? Una semana muy bendecida, un poco complicada. Creo que me va a quedar a mí como anillo al dedo también el tema, voy a aprender. Y si alguno de las personas que nos está escuchando quisiera dar algún comentario, nosotros estamos pero en total acuerdo de poder escuchar las preguntas o los comentarios positivos también. ¿Cómo fue tu semana? Oye, la mía estuvo cargada de tareas, creo yo, pero bastante bien. Creo que vamos a comenzar pues con un tema que creo que es sumamente importante. Creo que a veces tal vez se puede llegar a malentender el tema como tal. Entonces, es bueno como que ir explicando en qué es, en qué consiste, si se aplica en todas las áreas de nuestra vida o no, qué es lo que es la paz interior. Entonces, no sé si le parece que comencemos con la definición como tal. Claro, bueno, la definición de tener paz interior se refiere al hecho de estar mental, espiritualmente tranquilo, ¿ya? Con suficiente conocimiento y comprensión sobre uno mismo. La paz interior, como te decía antes, fuera del aire, que esa no la vas a aprender tú en un libro, sino eso la aprendes de ti mismo. Te vas a conocer, te vas conociendo y vas encontrando tu paz interior, porque lo que me funciona a mí, no te funciona a ti. Y ahí es donde creo que viene como que interesante. Yo utilizaría más la palabra serenidad por una cuestión de conceptos tal vez. Y me voy a explicar con esto, digamos, para mí tiene que ver más con serenidad porque la serenidad es una decisión. Voy a explicar. Digamos. En cambio, la tranquilidad depende muchas veces de cuestiones muy exteriores. Es decir, es muy fácil perder la tranquilidad, pero la serenidad no. Entonces, la serenidad se basa más en un estado de tranquilidad, sí, pero en donde no hay tanta importancia en lo exterior. En cambio, la tranquilidad pues puede depender de esto exterior como tal, ¿va? Entonces, creo que es como que interesante utilizar la palabra serenidad porque no significa que no vayan a haber conflictos, no significa que no vayan a haber problemas, sino que vamos a saber cómo que confrontarlos de forma adecuada, ¿va? Entonces yo utilizaría más la palabra serenidad que tranquilidad por una cuestión de conceptos más que por algo, ¿va? ¿Te has dado cuenta que en cuestiones, bueno, vamos a hablar de áreas para ir, ¿verdad?, entendiendo qué es la paz interior? Saltándome yo rapidito así y con respecto a la espiritualidad, te diría que la paz que el Señor nos da, que el Espíritu Santo nos da, ¿verdad? Las personas que creemos en un ser supremo. Entonces, esa paz dice que
sobrepasa todo entendimiento. Claro. Algo que tú vas a estar sereno y van a decir, ¿y cómo va a estar él tranquilo si le está pasando todo eso? Claro. Eso es la paz interior. Pero vamos a mostrar cómo podemos nosotros conseguirla, qué podemos hacer, qué consejos podríamos darles a las personas que en algún momento de su vida se han sentido aturdidos, se han sentido preocupados, se han sentido demasiado estresados y no pueden controlar toda esa montaña rusa de emociones. Claro. Creo que también para comprender en cierto grado esto, debemos de entender que la paz interior no es inhibirnos de las emociones como tal, que creo que ese es un gran error que a veces se tiene. Piensan que la paz, por eso utiliza la palabra serenidad. Las personas piensan que la paz es cero problemas, cero conflictos alrededor, y realmente la paz interior, como lo dice, es interior. Entonces no depende de tanto de lo externo como tal. Pero desde que a veces es difícil tal vez hablar sobre este tema para muchas personas, porque vivimos a veces constantemente en conflictos, en problemas, y más actualmente en que vivimos en una vida muy apresurada. Entonces todo necesitamos hacerlo ya. Y eso, al final, como usted decía con respecto al estrés, no les permite a las personas como que comprender y comenzar a trabajar en ello. Porque al final la paz interior no es como lo que mencionabas también fuera del aire, de que no es solo una charla, no es solo escucho y entonces ya tengo paz interior, ¿va? Sino es una cuestión de trabajarlo durante toda la vida. Exacto. Y por eso empezamos. Área familiar. Siempre me encanta empezar por el área familiar porque es con las personas que nos topamos casi que a diario. Las personas que viven, ¿verdad? Que están en un lugar donde tienen familia. Existen también personas que están ahorita en otro lado, viviendo solos, que también es importante saber cómo relacionarse con la familia. Pero te digo, área familiar. ¿Cómo puedo yo tener área familiar? Primero, hablemos de algunos ejemplos de conflicto. ¿Tienes Que, algún ejemplo de conflicto bueno, yo familiar? voy a poner algo muy sencillo, algo muy simple, que a veces sucede, pero en mi caso por el tipo de personalidad que tengo. Yo para trabajar, por ejemplo, en mi área como tal, como publicista, tal vez sí soy muy rápido, pero para otras cosas soy muy tranquilo para hacerlo. Entonces, por ejemplo, a mí me pide, por ejemplo, mi mamá poner la mesa, por ejemplo, y yo lo hago bien lento. El problema es que en mi casa todos como tal son personas que les gusta que las cosas se hagan muy rápido. Entonces, pierden la paciencia definitivamente conmigo porque yo lo hago muy tranquilo, ¿va? Y creo que esas cosas así como muy simples, porque en mi caso creo que los conflictos últimamente han reducido como que hasta cierto punto como el grado. Em, Creo que es bien interesante porque al final nos damos cuenta de que siempre existen conflictos por diferentes circunstancias. Y creo que uno de los puntos muy importantes del por qué muchas veces hay conflictos en las familias es porque en la familia siempre hay diferentes personalidades. Entonces, cuando no se comprende la personalidad del otro, se pierde muy rápido la paciencia, se entra muy rápido en conflicto. Pero es porque yo no comprendo la personalidad de la otra persona, en mi caso. Exacto, y ahí viene la aceptación. ¿Ya? ¿Cómo podemos nosotros tener paz interior en cuestiones familiares? Aceptando a la otra persona, obviamente aceptando el temperamento, ¿ya? No el carácter, porque el carácter es manejable, el temperamento no. Pero el, el hecho de que tú vengas y, ay, no me gusta que hagas, que no pongas la mesa luego, ay, si yo te hubiera jalado las orejas. Es aquello de que, bueno, todos tenemos hambre, ¿verdad? Y estás así en esto de poner las cosas despacio. Aquí es muy fácil y es donde yo te digo, bueno, ahorita que pusiste ese ejemplo, aquí el hecho de poder ayudarte a alguien a que tú aprendas a ser también mucho más rápido en eso, porque no es posible que hagas eh, una cosa rápida en un lugar y en otra no. Dice que el perico donde quiere es verde. Claro, eso también es muy cierto. Creo que esto que menciona me parece interesante porque a veces tampoco nos damos cuenta. Digamos, en ocasiones estamos tan encerrados en nosotros que a veces se nos dificulta también empatizar con la otra persona el por qué se está enojando. Entonces, a veces sentimos que es muy irracional el enojo,
pero nunca nos preguntamos por qué surge. Y creo que en la familia eso pasa mucho, digamos, y a veces pasa más en la relación de pareja también, pero también de padres a hijos, porque no hay una comprensión de la personalidad del hijo, porque a veces incluso no conocen a sus hijos como tal, y eso que han vivido bastante tiempo con ellos, y los hijos no comprenden por qué es que el papá o la mamá reacciona de tal forma en ciertas circunstancias, ¿va? Porque nuestros papás a veces se enojan con nosotros, no sé, cuando estamos haciendo algo, y en mi caso, por ejemplo, cuando estoy haciendo algo lento, ¿va? Y creo que el punto que usted menciona es muy importante, porque nunca me había puesto a pensar de que tal vez no es que sean impacientes, tal vez yo lo hago muy lento. ¿Qué puede ser? Y que alguien te apoye para que tú aprendas a ser igual, así como eres con las cuestiones de publicidad, ser igual en las otras cosas. O sea, a eso le llamamos ser un ser funcional. Ya. Funcionas en todo y funcionas bien en todo. Ya. Dijiste algo acerca de los padres e hijos. Les voy a contar rapidito algo que me pasó el día de ayer. Llegué a mi casa y pues encontré a mi hija con una cara así súper preocupada, ¿verdad? Pero es que mi hija tiene 8 años, Ok. recién cumplidos. Y pues ella tomó la decisión de salirse con la niñera. Se salieron a la calle, sin permiso mío. Claro. Entonces, ellas se salieron y ella estaba muy preocupada porque ella tenía que decirme, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiera reventado, ¿verdad? Así de que, ¿por qué te sales? Y mira, y yo me quito mi tranquilidad porque yo sé que lo que hizo fue malo. Entonces vine yo, la senté y le dije, ¿por qué lo hiciste? Es que yo extraño a mis amigas, vecinitas, ¿verdad? Personas que están ahí cerca. Y te digo, fue como comprensible, ¿verdad? El hecho de la cuarentena, porque ella estaba más preocupada, porque es que nunca me quité la mascarilla, me decía. Yo decía, es que no es eso. Sí, es el hecho de que te saliste sin permiso y que ahora la situación pues no está tan tranquila, ¿verdad? Pero te digo, esos pequeños detalles, a veces el hecho de nosotros como padres comprender el por qué es que se hizo esa acción y nosotros poder reaccionar a esa acción. ¿Cómo puedes tener paz? Escucha la otra versión de la persona, ayuda a la otra persona, apoya a la otra persona. Te va a dar mucha paz. Yo honestamente al ratito sí me asusté, porque fue susto, no fue molestia. Me asusté y le dije, por favor no lo vuelvas a hacer. Y me dio mucha tranquilidad, aunque te soy honesta, imagínate hubiese pasado algo. Claro. Es algo complicado, pero lo importante en el área familiar es eso, la aceptación de la persona, pero también si yo puedo hacer que esa persona cambie, lo hago. Mi paz interior define mis acciones. Si yo reacciono con emoción, seguramente te va a salir las cosas no muy bien que digamos. Claro. Área personal. Okay. Un ejemplo del conflicto emocional de tu área personal. El conflicto, digamos... o el no tener la paz interior. La paz interior, digamos, en mi caso, tal vez me costaría un tanto definirla, pero es porque vivo digamos, a diario vivo mucho con preguntas existenciales. Pero es por mi personalidad, digamos, no es que me causen conflicto en cierto grado, digamos, como para no seguir viviendo, pero estoy muy acostumbrado a ponerme a pensar. Entonces, pienso demasiado. Creo que uno de los conflictos que a veces se tiene, y yo lo digo también por experiencia propia, es que cuando se piensa mucho, pero no se hace nada, es donde comienzan a haber problemas muchas veces. Porque muchas veces no tenemos control de lo que pensamos, o creemos que no lo tenemos, ¿va? Y creo que ese es uno de los grandes conflictos por el que yo pasé, digamos, yo pienso demasiado muchas veces. Entonces, cuando yo me doy cuenta, en este caso, de que estoy pensando cosas que a veces no tienen ningún sentido estarlas pensando, porque muchas veces los pensamientos que tenemos no son adecuados para nuestra vida también, no son buenos, que creo que era lo que también cuando estaba en terapia con ustedes estábamos trabajando, de que muchas veces lo que yo pienso termina siendo una autoagresión para mí, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos del área personal,
creo que una de las cuestiones muy importantes es dejar este juicio escatológico. Voy a utilizar la palabra escatológico porque creo que a veces no asimilamos bien la culpa, y creo que tal vez en mi caso eso ha sido, digamos, no asimilaba bien la culpa como tal, entonces me causaba conflicto, no vivía en paz porque entonces toda la vida, todo el día era como, es que hice tal cosa, es que no sé qué. Entonces creo que muchas veces cuando hablamos de paz interior en el área personal tiene que ver mucho, pero mucho con las acciones y el juicio, el valor moral que a veces le damos. Y eso recae en culpa mal asimilada, en sentirme mal todo el día, en no sentirme tranquilo, ¿va? Eso es no tener paz. Es como una carga que llevas todos los días o toda la noche y no te deja tranquilo. Pongamos un ejemplo de alguien que te trató mal y vienes y te llevas eso. Y es una carga y no tienes paz, no empiezas a funcionar bien de ninguna área. Y es carga y estás pensando en lo mismo. Te acuestas y sigues pensando y si sigues pensando y sigues pensando. Entonces no vas a llegar a tener una paz interior si no aprendes a soltar esa carga. Porque también algo que tú decías con respecto a la culpa, date cuenta, hay que diferenciar quién tiene la culpa. Si tú o esa persona. Si tú o tú me mencionabas los pensamientos, ahí sí diría yo que eres tú, porque no has podido poner un stop a los Claro, a los pensamientos, ¿ya? pensamientos. Pero si en este caso alguien lo hace en contra de ti, tú tienes la decisión de venir y decir, bueno, yo me sigo cargando con esto. O decido de, Sí, no, no me importa y sigo adelante, claro. ¿verdad? Sigo funcionando normal y no enojado. Poníamos el ejemplo de una persona el día de ayer, ¿verdad? Lo hablábamos fuera del aire y tú lo escuchaste nada más. Que dijimos, bueno, venía molesto y él venía con una carga que según yo pensé que fue porque se le comentó algo. Y no, esta persona ya venía desde afuera con esa carga. Claro, eso pasa mucho. Y es donde uno a veces piensa, ¿y si es por mi culpa que está molesto? Y nos empezamos a poner cargas que no son de nosotros. Y ahí empieza nuestra, te diría yo, no autodestrucción, pero sí es una autolesión, podría decir, emocional, porque lo que sucede acá es que te estás quedando con cargas que no son tuyas. Y ahí no vas a llegar nunca a tener la serenidad que, ¿Qué que tanto? necesitas. Claro. Creo que es también interesante esto y creo que también va muy relacionado con el área laboral. Y tal vez ahorita vamos a pasar a esto, porque creo que al final el área personal influye demasiado, pero así demasiado, en cuestiones laborales. Entonces, creo que a veces intentar como aplicar la paz interior a lo laboral, o en el área como tal, sí tiene mucha relación a esto. Y esto se debe a que al final la paz interior tiene que ver mucho con las emociones también. Y el problema es que si no hay un buen, no sé si sería la palabra control como tal, porque las emociones no es que se controlen, porque solo son reacciones, sino tal vez la forma en la que expresamos cómo nos sentimos, tiene mucho que ver en el área laboral. Porque como el ejemplo que usted mencionaba, tal vez la persona ya venía molesta desde antes y lo cargó hasta el área laboral. Entonces, eso sucede demasiado y muchas veces pasa con los jefes de muchas empresas, que hay días en los que llegan súper molestos, nadie sabe por qué, pero a todos les cae, ¿va? Y que creo que ese es uno de los grandes conflictos que a veces pasa, a nivel laboral. A veces cuando uno tiene un trabajo en donde pues hay un jefe como tal, muchas veces dejamos que lo exterior, en este caso que el jefe venga enojado desde casa por alguna razón que no sabemos, nos afecta a nosotros. Entonces creo que ese es uno de los grandes conflictos también, para pasar también a la otra área, que a veces afecta a las personas, y es que no saben controlar el exterior porque no hay un equilibrio adentro, ¿va? Entonces, cuando no existe un equilibrio, personal, es muy difícil también afrontar de forma adecuada lo que nos sucede alrededor, ¿va? Sí, es como si tú puedes controlar
tus emociones, puedes controlar la de los demás, que se reduce a la definición y regresamos nuevamente a la inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces, la paz interior la vas a encontrar en cuestiones laborales, definitivamente aprendiendo a no involucrar lo que te está pasando afuera con lo que vas a trabajar o cómo vas a funcionar, ¿entiendes? Hay personas que están tan cargadas y sí no pueden venir y decir, no, no llevo esta emoción, ¿ya? Y la llevan y le terminan haciendo daño a muchas personas, con un maltrato, con una mala cara, con una mala frase, o sea, el hecho de tratar mal a la persona, ¿verdad? Se ha escuchado mucho de este mobbing. ¿Has escuchado de ese trastorno? No, ese sí es nuevo para mí. Nunca lo había El escuchado. mobbing, el mobbing que es el abuso laboral psicológico. Entonces, lamentablemente muchas personas no están pudiendo controlar las emociones en cuestiones laborales porque no tienen paz interior, no tienen tranquilidad de poder resolver esas emociones y reaccionan negativamente. Económicamente. Ibas a Ok. decirme algo. Sí, ibas a agregar algo. Creo que muchas de las cosas que pasan actualmente con respecto a también al área laboral es que vivimos en una vida, y eso parece complicado porque miramos todas las áreas como familiar, personal y todo, y parece como que si fuera tan complejo o tan complicado, ¿ya? Porque uno dice, bueno, ¿y cómo puedo mantener en equilibrio todo, va? Y a veces las personas se estresan incluso por ese mismo hecho. Creo que es importante recordar que actualmente vivimos en un mundo que parece que todo nos lo vende con prisa. Me parece interesante porque en la mañana estaba escuchando una canción y se llama Tana de Martín Valverde, que es un cantante católico. Y él decía, Dios creó el tiempo y el hombre creó la prisa, ¿no? Y me parece bien interesante porque creo que actualmente en un mundo en donde todo está, pero rápido y rápido y rápido, se nos hace como que muy complicado, y eso pasa mucho con muchas personas que llegan tal vez al estatus económico que ellos querían, pero no logran tener un equilibrio en su vida. Eso pasa demasiado y pasa mucho. Y se debe a que creemos que dedicarle tiempo a nuestras emociones, dedicarle tiempo a cuestiones espirituales, a cuestiones, no sé, como esto de la paz interior como tal, parece como que si es una pérdida de dinero. Entonces las personas como lo ven con con cierto como estigma desde ese lado, de que es como una pérdida de tiempo ir incluso a terapia, porque las personas a veces lo piensan, lamentablemente lo piensan así. Entonces nunca se dan la tarea de comenzar a trabajar eso, sin darse cuenta que al final eso termina repercutiendo demasiado en su área, en la laboral incluso, y que creo que también da paso a lo que vamos a hablar con respecto a lo económico. Creo que si no existe paz interior, aunque haya dinero, la cuestión económica no tiene ningún sentido. Entonces, por eso es de que miramos a personas que tienen dinero, pero que al final lamentablemente terminan escogiendo el suicidio o terminan escogiendo, no sé, algún tipo de vicio porque no pueden también Canalizar. afrontar todo lo que conlleva también tener dinero, porque creo que también eso es lo que muchas veces pasa. Digamos, tenemos dinero, pero es lo único que tenemos. ¿Y qué sucede cuando pues no hay dinero? Eso también es del otro lado. No hay dinero. ¿Y cómo voy a tener yo paz? ¿Cómo voy a tener yo tranquilidad? ¿Cómo voy a poder yo tener serenidad si no tengo para darle un plato de comida a mis hijos? Eso es bien difícil. Eso es lo más Es complicado, pienso complicado, yo. sí. Y que lo viven muchas personas en nuestro país. La poca, em, la poca gente, la poca empresa, el poco empleo, donde ellos puedan venir y, no sé, desenvolverse y poder tener dinero para poder llevar a sus casas, ¿verdad? Y que te aseguro que muchas personas tienen el trabajo y no hacen nada en el trabajo, cuando alguien afuera estuviera feliz de tener ese trabajo, ¿ya? Eso es muy importante. Pero
te digo, he escuchado, por ejemplo, a personas de, ay, miren, mi hijo está malo, ¿verdad? Pero no hacen nada, ¿ok? Le digo, bueno, hay que venir, ir con el médico, sí, pero no tenemos dinero. Y eso, créeme, que eso es como irte a topar con la puerta cerrada. Literalmente. Porque entonces, y no vas a estar tranquilo, no vas a dormir. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que no tengo para solucionar algo que me pueda dar tranquilidad. ¿Ya? Pero, pero yo te diría, hay muchos lugares donde hay de excelentes profesionales y que te pueden ayudar, pues, económicamente hablando, un poco más accesibles, ¿verdad? Porque a veces tienen la idea de decir, ay, que porque cobra caro, pues es bueno. No, No siempre. hay muchas personas que sí son excelentes, yo diría, y que son muy conscientes, ¿verdad? De lo que hacen como profesionales. Pero hablando de cuestiones de salud, te digo yo, pero cuestiones de comida. Qué difícil es eso de ver a personas afuera con una banderita blanca. ¿Y qué te están pidiendo? Necesito algo, ¿verdad? Aunque ahí Pues hay varios hay factores. varios factores, pero te Claro. estoy diciendo el positivo, el hecho de, bueno, no el positivo, sino que el por qué nosotros pensamos que esas personas están allí. Es por la necesidad que hay para poder llevar un alimento a la casa y poder estar tranquilos. Creo que hay algo bien importante ahorita que usted lo menciona, tiene que ver mucho con la dialéctica tanto de Marx como de Hegel. Creo que eso es bien importante tenerlo como a colación porque creo que estos personajes, como son de izquierda, a veces se tiene un mal concepto de lo que decían y hay muchas cosas de las que se le pueden sacar provecho también a eso. Uno de los puntos bien importantes es que ellos mencionan que al final siempre se debe de tener un grado de algo que al final termine equilibrando para que nosotros podamos trabajar en otras áreas. Por ejemplo, lo que usted mencionaba. ¿Qué pasa cuando el padre de familia, en este caso, se siente impotente? Porque lo he visto, lo he vivido, lo viví con mis papás. La impotencia de no poderle darle de comer a sus hijos como tal, ¿va? Y creo que tiene que ver mucho también con este pensamiento que tenían, ¿va? Marx y tanto Hegel, ¿va? Que era que primero necesitábamos como tener una base, que en este caso son con respecto a nuestras necesidades fisiológicas, que para ellos era más que todo la comida, el vestido, el hogar, digamos, que para ellos son sumamente importantes porque repercuten en tu vida como tal, ¿va? Si uno tiene un plato de comer es más fácil como que comenzarla a trabajar, porque no existe este estrés incluso de qué voy a hacer, De qué va a algo pasar mañana. básico, de algo básico. Ajá, y hay muchas personas que viven del día al día, entonces creo que eso es bien complicado, porque entonces siempre hay una preocupación que al final no nos permite comenzar a trabajar en la paz interior. Ahora, quiero también poner como experiencia, pues hasta cierto punto, tal vez el testimonio de mi papá. Nosotros durante mucho tiempo tuvimos problemas de dinero, sí, demasiadas deudas. Incluso habían a veces donde apenas se llegaba al mes. Había días en donde incluso mi mamá llegó al punto de quitarse incluso algunos tiempos de comida por nosotros. Pero lo que pasó con mi papá es que él tenía un problema que nunca se había dado cuenta él, ¿va? Y que hasta que llegó hasta ahí se comenzó a dar cuenta de que lo tenía que solucionar. Un día cuando no le salió nada bien, diría, no tenía dinero, solo le quedaba ir y pedirle a su papá, a mi abuelo. Aunque él no lo quería hacer, porque lo fue a visitar y todo, ¿va? Mi abuelo le dio 100 quetzales. 100 quetzales le dio. Y mi papá terminó resolviendo, porque también con una plática que tuvo ese día, terminó resolviendo un problema que él había acarreado durante mucho tiempo, desde que era niño, ¿va? Que era una plática verdadera y seria con su papá, ¿va? Y aunque no lo crean, desde, desde esa circunstancia, desde esa situación, comenzaron a cambiar las cosas en nuestra vida en general. A mi papá le comenzó a ir bien, comenzó a trabajar en otra cuestión, comenzó a enfocarse de diferente forma en la vida. Y aunque no lo crean, cuando uno comienza a trabajar en todo, parece como que la vida se va solucionando. Porque pensamos que solucionar la vida es cero conflictos, cero problemas. Y no, sino lo que pasó es que
cuando ya teníamos como una base económica, nos dimos cuenta que el problema no era económico, ¿no? El problema realmente no era tener o no tener dinero. El problema era que había muchos conflictos, tanto emocionales y personales, que nunca habíamos tratado. Entonces, yo sí soy muy consciente de que a veces cuando no existe una base como tal, tanto económica, es bien complejo porque ponemos como excusa, yo lo veo como excusa, el hecho de, de tener esa impotencia de no poder darle de comer, por ejemplo, a alguien. Pero no nos damos cuenta que si nosotros tenemos la serenidad, en este caso, vamos a aprender incluso a solucionar los problemas de diferente forma. ¿Por qué? Porque al final el estrés, la impotencia, todos los sentimientos, emociones y todo lo que uno puede pasar en esos momentos conflictivos no nos permiten pensar de forma adecuada. Porque estamos como, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Pero nunca respondo a la pregunta, ¿va? Digamos, siempre nos hacemos la pregunta, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Pero nunca doy soluciones. Y creo que al final eso es lo importante también de la paz interior a nivel económico, que creo que también es muy importante, ¿va? Que es el hecho de que no se trata de solo hacer las preguntas, sino de comenzarlas a responder, porque durante toda la vida siempre nos hacemos las preguntas de ¿y qué hago ahora? ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Por qué hice esto? ¿Y si hubiera tomado la decisión de lo otro? Y siempre vivimos en preguntas, pero nunca las respondemos, ¿va? Digamos, probablemente cuando nos hacemos preguntas como ¿qué hubiéramos hecho? La pregunta está incluso mal planteada porque ya pasó, ¿va? El tiempo. Entonces creo que sí es necesario, en este caso, darnos cuenta que la paz interior repercute demasiado en lo económico, en todo, ¿va? Y definitivamente. Vamos a pasar rapidito a dos áreas que nos hacen falta, que es el área espiritual y que es grandote, pero lo vamos a hacer más pequeñito porque pues ya estamos terminando nuestro podcast. Yo te podría decir que si no hay relación con Dios, es un poquito difícil. Bueno, yo así lo veo, ¿verdad? Que puedas tener paz interior. Porque definitivamente la mejor terapia, siempre he dicho yo, que es poder hablar con Él, ¿verdad? El poder expresarle lo que tú sientes y dejarlo, ¿verdad? Soltar las cosas a los pies de Él. Yo lo resumiría así, en venir y dejar nuestras cargas, nuestras penas en Él, pero Él sabe muy bien, o mejor dicho, nosotros sabemos muy bien que lo que Él espera de nosotros es que nosotros actuemos porque Él nos respalda. Ok, hay algo bien importante, y también lo escuché en una prédica de Martín Valverde, pero está muy buena con lo que usted mencionaba, y es que el vino, y tal vez a las personas como que los incomodó con lo que dijo, pero vino y dijo, Dios no te tiene lástima, eso fue lo que dijo. Y pues, me pareció interesante porque Es que es realmente Dios cierto. no nos tiene lástima, porque sabe lo capaces que somos, ¿va? Lo interesante de esto del área espiritual, en mi caso como persona cristiana, católica, es que para nosotros es una virtud. ¿Eso qué quiere decir? Que es como cuando nosotros le queremos pedir un árbol a Dios, por ejemplo, no es que Dios vaya a venir y nos vaya a dar el árbol, sino nos da la semilla y nosotros pues lo vamos trabajando, ¿va? Entonces, para la Iglesia Católica es una virtud de decir, primero se pide a Dios y después se va trabajando con Él, ¿va? Entonces hay un respaldo, como usted mencionaba, de Dios con respecto a la paz interior a nivel espiritual. Lo interesante de esto es que yo sí podría asegurar que cuando existe paz interior en lo espiritual, es más fácil trabajar las demás áreas. Y parece muy interesante, pero al final hay muchas personas, y se los puedo asegurar, de que en ocasiones las personas cuando ya no pueden, van a alguna iglesia, van y hablan con Dios incluso, y que creo que esa es una de las cuestiones muy importantes. A veces cuando ya no existe paz en otros lados, hay en un punto en donde sí. Y creo que por eso es de que esa es como una cuestión como agregada que a veces tenemos los creyentes como tal, ¿va? Que es que nosotros tenemos respaldo de alguien que nunca nos va a fallar, que siempre está para nosotros. Claro. Entonces, creo que el área espiritual es muy importante. Ahora, si hubiese alguien que no creyese en Dios, Seguramente que que seguramente sí. en otra área van a encontrar su Claro, paz. claramente, digamos, es como un agregado a la paz interior en el lado espiritual, ¿va? Digamos, Claro, para ellos eso, no... y eso es válido, ¿verdad? El hecho de que no crean en Dios.
sino que también ellos pueden encontrar su paz interior. O sea, no es que ellos tienen que tener a Dios, no, eso es decisión propia. Yo te diría 5 pasos para conseguir la paz interior. 1, no te preocupes, mejor ocúpate. Ocúpate en hacer cambios, ¿verdad? Otra sería, te diría yo, en lugar de preocuparte, ocuparte, enfocarte en venir y en aceptar la realidad que ha llegado en realidad a ayudarte a fluir en ella, ¿ya? A poder extraer un aprendizaje y poder seguir adelante. 2, segundo paso, respiración. Realiza respiraciones lentas, profundas, diafragmáticas y te vas a dar cuenta que todo va a empezar, o tu cuerpo va a empezar a relajarte. Eso te lo estoy hablando yo desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Estos cinco pasos para tener paz interior. Tercer paso, tener un pensamiento positivo para conseguir la paz interior. Hemos estado acostumbrados a que nuestra mente tenga muchos pensamientos negativos, ¿verdad? Sino que aprendas tú a detectar lo negativo y poner cosas positivas. Muchas cosas positivas, ¿verdad? El pensamiento positivo es muy bueno. El número 4, ejercicio y movimiento. Ahí viene lo del ejercicio. Siempre, ¿verdad? Nos puede resultar, pero de beneficios el hecho de tener de tener movimiento y hacer ejercicio, porque mejora nuestra salud mental y mejora nuestra salud física, ¿verdad? Nos ayuda a despejar nuestra mente, a desconectarnos de las preocupaciones, a ganar confianza en nosotros mismos y tener una buena autoestima también. Y segundo, que algo que les está costando a muchas personas, que es un sueño de calidad. Claro. Tienes que tener un sueño de calidad, que es una de las manifestaciones más comunes de la ansiedad, el insomnio. Pero la falta de sueño solo empeora y agrava nuestra situación. Entonces trata la manera de buscar apoyo en ¿por qué no estoy durmiendo? Ojo con esto, ¿verdad? Entonces te digo, estos son nuestros 5 pasos. Espero yo que les haya gustado, ¿verdad? No sé, ¿quieres agregar algo más? Voy a volver a leer mi definición para que las personas se den cuenta de que al final, pues, digamos, tiene algún sentido la definición. Va. Claro. La paz interior es un estado de serenidad con conciencia de la realidad donde no existe perturbación. La capacidad para pensar de forma clara sobre soluciones a los problemas que dependen de ti. Creer en una paz interior sin justicia es imposible, pero es imposible la justicia sin reconocer mi humanidad y la del otro. Por ello, la paz interior se basa en el perdón y en el amor, y por lo tanto tiene como efecto una felicidad plena. Creo que estamos. Nos gustaría mucho que nos aporten temas que quisieran que nosotros abarcáramos. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes el tema de hoy, que fue paz interior. Creo que algo que necesitaba yo esta semana en algún momento también, porque aprendo, como te digo, de lo que hablamos y de muchas cosas que tú hablas, de muchas cosas que pues yo sé, nos ayuda mucho. Así que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Yo como clínica psicológica licenciada Dana Rivera, en Instagram Dana-Tejeda y Gerson, ¿cómo? Gerson Iván GT en todas mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y tengo mi blog, ahí lo pueden revisar en mis redes sociales y ahí está el link para mi blog. Y recuerden, pasen a la página a mi página a darle like. Ahí también encuentran cosas nuevas, no solamente acá en mi ¿cómo sería? Es que no, como yo sí la modalidad en mi perfil. Ese es el punto. Aquí donde estamos. Claro. Nos vemos pronto y entonces, gracias por todo. Feliz fin de semana. Sí, que tengan un buen fin de semana. Les recuerdo que se pueden suscribir en YouTube a mi canal, Gerson Iván GT, y ahí están todos los podcasts. Y siempre se estrenan todos los viernes. Todo lo que hablamos el día de hoy, pues se estrena el viernes, por si no lo pueden escuchar y lo quieren escuchar con mejor calidad, porque ya va como editado los viernes. Entonces ahí estará para que se puedan suscribir o seguir el podcast, y eso creo que sería todo. Y en Spotify también. Entonces, nos vemos pronto. Gracias, compañero. Gracias, licenciada. Nos vemos. Nos vemos pronto.